Ok, pues ya estamos en directo en Facebook y ya estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al foro Educación. Y como dije antes, sorprendida gratamente de que tengamos aquí a María, directora general de Planificación y Gestión Educativa, pues para poder escuchar lo que llamamos reuniones, ¿no? Donde miembros de la federación y a veces personas externas hablamos sobre un tema que no es llevado a un congreso. Entonces, bueno, este tema de educación era muy deseado hacerlo porque las terapeutas que trabajan en educación, es verdad que en federación a veces les dejamos poquito espacio, ¿no? Entonces, bueno, que este foro sirva y ojalá que de aquí salga algún proyecto práctico para llevar a cabo más adelante. Primero agradecerte de nuevo, María, que estés aquí y, claro, escucharte, saber quién eres, ¿no? ¿Qué lugar ocupas en el ministerio? ¿Cuáles son tus funciones? Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad que nos dais también al Ministerio de participar en este foro. Es verdad que, como he comentado antes, en un primer momento estaba prevista, ¿no?, la asistencia de la Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial, pero al final no ha sido posible. Y entonces, bueno, vengo yo, que soy la Directora General de Planificación y Gestión Educativa. Tal vez una dirección general pues con más carga de gestión, ¿no?, menos, vamos a decir, educativa, entre comillas. O sea, dentro de mi dirección general dependen, por ejemplo, que son muy importantes, la Asociación General de Becas, donde gestionamos las becas, ¿no?, del Estado. Tengo una subdirección de Fondo Social Europeo, que también es un tema muy técnico de consecución de fondos europeos. Pero luego tengo otras dos que sí que tienen una relación muy estrecha con la educación y con los centros educativos. Una es la Unidad de Acción Educativa en el Exterior. En este caso llevan todos los centros que hay de titularidad del Estado español, pero fuera de España, en el mundo. Por ejemplo, no es algo muy conocido, pero por ejemplo en Marruecos tenemos 10 centros españoles, 10 centros de titularidad del Estado español, tenemos en Roma, tenemos en Londres. Es decir, esto yo creo que no es tan conocido, pero son centros educativos que son con nuestro currículo, con nuestros profesores, pero que están fuera. Y por otra parte, bueno, además de otros programas, ¿no?, como asociaciones de lengua y cultura, secciones bilingües en otros centros de otros países. Y por otra parte, por la cuarta subdirección que depende de mí, es la Subdirección General de Centros, Inspección y Programas. Entonces depende de la Inspección Central del Ministerio, depende de esta subdirección. Todos los centros de gestión directa en Ceuta y Melilla son también responsabilidad directa de esta subdirección, y luego pues algunos programas educativos como Pueblos Abandonados, Rutas Científicas Literarias, etcétera. Quiero decir, luego ya son programas en los que participan pues alumnos de diferentes comunidades autónomas, ¿no?, y conviven, aprenden, que también es una parte muy interesante. Entonces, bueno, yo realmente me interesa mucho el foro porque, aunque ahora estoy ocupando el puesto de una directora general de Planificación y Gestión Educativa, realmente yo soy inspectora de educación. Entonces tengo muchísima experiencia en visita a centros, en observación de clases, en observación de recreos. Entonces me parece un tema muy interesante, ¿no?, el estudiar los sistemas como estáis planteando, ¿no?, porque a veces vamos a pensar en uno de los problemas que no estamos consiguiendo resolver y que más nos están muchas veces afectando ahora mismo en los centros, como es, vamos, como ejemplo, el acoso escolar. Es evidente que cuando los que hemos estado, ¿no?, observando, mediando, interviniendo, vemos que es un problema de un sistema, no solo un problema de un alumno que acosa a otro. No, donde tenemos que trabajar es en el grupo, en las relaciones que se producen. Es un problema de que el sistema está observando esta situación y no está aprendiendo a corregirla, no lo está corrigiendo. O ahora mismo, con todos los problemas que están surgiendo en las aulas, ¿no?, de problemas de salud, de bienestar, ¿no? Estamos intentando lanzar un programa desde el Ministerio de Bienestar Emocional, porque vemos que, especialmente después de la pandemia, estamos teniendo unas incidencias muchísimo más graves de problemas en los adolescentes y en los niños. Y también es algo que el bienestar emocional que hay que afrontar desde un punto de vista del sistema. Y ya, para no enrollarme, solo acabo diciendo que en mi experiencia, cuando entras en un centro, a veces ves un ambiente que se respira como adecuado, tranquilo, de calma, de paz, un buen ambiente, y en cambio en otros se detectan tensiones. Quiero decir que es algo
Estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que aprender a trabajar sobre los sistemas, porque no sobre las personas concretas separadas, no aisladas, sino cómo interactúan y cómo afecta eso, ¿no?, al ambiente que hay en un centro. Y desde el principio, además, porque es que creo que lo primero que hay que conseguir en un colegio, en un instituto, es un buen ambiente de convivencia, unas relaciones sanas, unas relaciones que no sean problemáticas para nadie, y partiendo de ahí ya conseguimos resultados de aprendizaje, podemos plantearnos todo tipo de resultados, pero como no tengamos eso, es que todo lo demás, digamos, que no se logra. Realmente en una clase, lo primero es que haya un ambiente donde se pueda aprender en paz, en tranquilidad, con un ambiente sosegado. Y yo por mi Pues parte ya me he presentado, pero igual he hablado mucho, que no lo sé. no, 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 bienvenida, bienvenida, bienvenida entonces a este foro, porque entonces ya vemos que tienes la semilla sistémica. Muy bien. Y por lo tanto, wow. Venga, pues entonces vamos allá. Esther Clavel, que no te veo ahora mismo. Claver, perdón. Estoy aquí. Ah, porque, vale, que no te Estamos veía. Ok. Entonces, ella, bueno, no os voy a presentar, es decir, el nombre. Me encanta decir que estás en Huesca, ¿ok? Pero a partir de ahí, lo que tú quieras decir de tu currículum, adelante. Y lo que más nos interesa efectivamente es qué es lo que haces en el mundo educativo. Vale, bueno, yo soy doctora en psicología, tengo mi consulta privada y llevo, no voy a decir los años, mejor, muchos años en el mundo, siendo profe en la universidad, ¿no? Siendo esta figura tan controvertida ahora, ¿no?, que es el profesor asociado, que, bueno, que es el que lleva un poco la realidad. El barrillo lo lleva a las facultades, ¿no? Porque, bueno, pues porque una de las características de un profesor asociado precisamente es la de estar trabajando o ser un profesional de reconocido prestigio o no sé qué, ¿no?, para poder pues llevar tu experiencia a las aulas, a los futuros profesionales. Mi trabajo es, en este sentido, es en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, que es la Universidad de Zaragoza, claro. Entonces, bueno, pues aquí estoy. Una cosica que me gustaría decir, porque me ha gustado mucho que ha dicho María, que ellos gestionan el tema de los centros en el exterior, y voy a decir una curiosidad, ¿no?, un cuchicheo que decimos aquí. Yo soy uno de los productos de esos centros en Marruecos, porque mi padre era maestro del MEC, y fue en comisión de servicios un tiempo en Larache y otro tiempo en Tetuán, en Marruecos, y yo fui con 8 añitos a Marruecos y al cole donde mi padre era maestro, ¿no? Y en el Instituto del Pilar de Tetuán, que seguro que te suena, sí, sí. pues ahí hice yo todo, mi BUP, mi CO y mi selectividad la hice en Tarragona. Bueno, como curiosidad, ¿no? Para que, hombre, tan mal no hemos salido. Son buenos centros. Sí, son muy buenos centros. Yo tengo muy buenos recuerdos. Bueno, en fin, luego, volviendo a mí, has hablado, María, de acoso, has hablado de salud, bienestar emocional, etcétera, etcétera. Todo eso, evidentemente, a todas las que estamos aquí, a todos los sistemas, que no solamente al educativo, a los sistemas familiares, les preocupa, claro. Y claro, a lo largo de estos años yo siempre he reflexionado sobre qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué no terminamos de encontrar la fórmula secreta a todo esto? Y bueno, ¿cuál es el granito de arena que a mí se me ocurrió hace 1000 años hacer desde la universidad, ¿no? Yo estoy formando a futuros maestros, futuros profesionales que van a entrar pues bueno, a trabajar, ¿no?, con las familias. Entonces, ¿cómo conciliar dos sistemas? Que es el familiar y el escolar, ¿no?, el sistema educativo. Esa es, digamos, mi lucha, entre comillas, ¿no? Desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Zaragoza, que es mi mundo, ¿no?, cualquier tipo de asignatura, siempre, todas las asignaturas, mires la que mires, que tienen que ver con la psicología, siempre tienen algún tema que habla de familia. ¿Vale? Y entonces yo allí es donde aprovecho y utilizo ese tema como eje.
Me da igual que esté haciendo psicopatología, etcétera, tengo aquí un genial y si queréis, pero bueno, yo creo que no, que es mejor el debate. A partir de ahí, ¿qué hago? O sea, mi objetivo es que estos alumnos que salen al sistema educativo vayan con una idea clarísima en la cabeza. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar juntos, todos queremos lo mismo, ¿vale? Queremos educar en comunidad, educar en como te dé la gana, pero educar, ¿no? Bien, ¿cómo lo podemos hacer? Dejemos de echarnos las culpas los unos a los otros, dejemos de tal. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, el modelo sistémico tiene la respuesta, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque es un modelo que se basa en las fortalezas. Se basa en las fortalezas, no nos basamos en las debilidades. Los alumnos de magisterio, para entendernos, maestro de magisterio, salen con una idea en la cabeza. Tengo que evaluar lo que está mal para ponerle remedio, ¿vale? Yo intento que vean, no, evalúa lo que está bien para apoyarte ahí y tirar para adelante. Me da igual lo que tengan tus alumnos, me da igual la asignatura. Yo he dado psicopatología infantil, trastornos del habla, problemas de aprendizaje, me da igual. Lo que de todo hay que saber, evidentemente, ya te formarás, pero lo que tienes que tener muy claro es que cada familia tiene en sí misma los recursos para conseguir que ese niño tire para adelante. Con tu sabiduría profesional, muy bien, pero si no trabajamos en equipo, jamás haremos nada. ¿Vale? ¿Y cómo trabajo en equipo? ¿Quién forma parte de mi equipo? Gente en la que confío. ¿Qué tengo que hacer para confiar en alguien? Pensar en sus fortalezas. Bueno, es así de sencillo y de complicado. ¿Vale? Yo, una de las cosas que le digo a mis alumnos es el primero, claro, al llevar mi despacho a el aula, digamos, ¿no? Pues hablamos de casos y casos y casos y más casos, prácticos, para que lo tengan muy claro, ¿no? Entonces siempre les digo, cuando vayamos a resolver un caso, el primero que me diga, es que esta familia es incompetente o esta familia no tiene los recursos o no se preocupan o estas sentencias que se hacen muchísimo y mis compañeras que están más en el barrillo de institutos, colegios, etcétera, supongo que así lo viven, pues el primero que diga eso se lleva un 0 terapio en la asignatura. ¿Vale? Entonces, eso hago yo. Lo primero, ¿vale? Ningún alumno mío suspende, evidentemente que no, si si estos 4 conceptos que no son más, también son asignaturas de un cuatrimestre, tampoco los voy a hacer terapeutas familiares a estas alturas, ¿no? Pero esos 4 conceptos muy machacados para que lleguen. Como ya llevo mucho tiempo, y con esto termino, como ya llevo mucho tiempo... Un minuto. Eso, tengo la visión, digamos, longitudinal de tener entre mis amistades exalumnos y exalumnas. Y sé perfectamente lo que están haciendo en algunos colegios, ¿no? Y tenemos experiencias, etcétera, pero bueno, esto para un congreso. Ahí lo dejo. Ok, gracias Esther. Porque parte de ese minuto, entonces vamos, Yolanda, adelante. Ella en Alicante, a ver qué nos cuentas. Vale, bueno, como siempre, Ana, un placer. Muchas gracias por pensar en mí, por invitarme. Gracias, María, gracias al resto de compañeras y gracias a los que estáis conectados en este momento. Bueno, yo os hablo desde Alicante, en concreto desde San Vicente del Raspeig, una población de unos 59.000 habitantes, no llegamos a 60.000, donde desde 1979 tenemos la fortuna de tener la Universidad de Alicante, está en tierras sanvicenteras, con lo cual eso nos da una capacidad también de poder, como decía Esther, intentar compartir. Aunque a veces también, Esther, tú ya sabes cómo se cuaja las relaciones, que de eso hablamos los sistémicos, ¿no? Y nadie es profeta en su tierra en algunas ocasiones, ¿no? Y cuanto más cerca lo tienes, como que peor, ¿no? Porque ahora tenemos la facultad también de magisterio, de educación y, bueno, facultad de psicología, en fin, que aquí hay una posible riqueza.
¿vale? Entonces, bueno, yo soy la directora de mi propio centro, básicamente, Centro Lucentum, un centro de terapia familiar basado sistémico, relacional, simbólico, experiencial, y desde ahí intentamos trabajar. Porque, pues eso, incluimos lo sistémico, incluimos lo simbólico, incluimos la experiencia. Bueno, dicho esto, ¿no? Tuve la fortuna, como he dicho antes a las compañeras, de que al ser un pueblo pequeño, donde básicamente pues todavía afortunadamente nos saludamos por la mañana y nos conocemos, pues pensaron en mí para dos proyectos en concreto. Por una parte, para un cole de primaria y de secundaria en el 2021, el cole Miguel Hernández, el CEIP Miguel Hernández, pues su director está muy sensibilizado. También es verdad que han ido mis hijas a ese cole, con lo cual hemos tenido posibilidad de compartir puntos de vista o incluso familias, ¿no? En un momento de atasco, ¿no? Donde pues Yolanda, ¿nos puedes ayudar en esto? Y a partir ya de que mis hijas salen, entonces yo sí que acepto colaborar, ¿no? Entonces en el 2021 me plantea pues lo que ha dicho la compañera, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué también las escuelas de padres no funcionan? ¿No? Empezamos el director y yo desde ese gran interrogante, ¿no? Vino y me dijo, Yolanda, ¿por qué el proyecto que tú tienes de escuela de familia sí funciona, los papás están encantados y en los coles no funciona? Dije, bueno, porque básicamente son charlas que empiezan y acaban. No hay un enlace escuela-familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y una implicación del otro sistema que es profesorado, y una implicación del claustro. Total, es como empezamos a ver esa mirada embudo, ¿no? Amplía la mirada y vamos a empezar desde el niño, la familia, el profesorado, el claustro, el contexto, y vamos a darle forma a esto, ¿no? Entonces dijo, vale, vamos a empezar una experiencia piloto de unos 8 o 10 profes. Hay fans de la sistémica implicados a tope, con lo cual me lo pusieron fácil y arrancamos, ¿no? Arrancamos bueno, yo un poco como Esther, ¿no? Desde la prudencia, porque sí que es verdad que es una mirada que las que nos hemos formado en un momento dado puede asustar mucho, porque de repente ves demasiado, ¿no? Y te aturullas y no sabes por dónde empezar. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar por estos profes que sí que lo tienen claro, vamos a hacer 4 conceptos básicos, ¿no? Relación alumno-profesorado y cómo establecemos ese vínculo y qué mirada empezáis a tener del niño que entra en vuestra aula, que no es un niño donde yo le tengo que meter conocimiento, sino que tengo que observar también, como decía María, las relaciones, cómo está, qué lugar ocupa, cuál es su rol. Y desde ahí empezaron a tomar conciencia de la importancia de los sistemas y de los subsistemas que acompañan en la educación. A partir de ahí, pues este director es muy carismático y dijo, la siguiente edición, lo voy a decir así, lo que pasa es, bueno, no sé si decirlo así porque se queda grabado, Ana. Sabes que yo soy muy natural y muy brutica, muy alicantina. Yo le llamo por misco, por mis cojo. Se ha entendido, ¿no? Entonces, este director dijo, por misco venís todo el claustro. ¿Por qué? Por decreto ley, porque yo lo valgo. Y entonces yo le escribí y le dije, Santi, mira, que dime cuántos sois para preparar el material, para prepararme las dinámicas. Y entonces me dijo, somos 30. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser que seáis 30? Digo, esto no te lo crees ni tú, ¿no? Y efectivamente eran 30 profes, era todos los profes del cole, ¿no? Sí que es verdad que luego se descolgaron afortunadamente 3, con lo cual fue un éxito, y ellos se implicaron totalmente. Y justamente, eso es un proyecto, ahora luego contaré el que llevamos actualmente, y justamente me encantó porque hace 3 días vino al centro y me dijo, Yolanda, vamos a presentar a Consellería un proyecto de innovación educativa y ahora ya es la tercera pata que tú decías. Ahora quiero que sea una formación para el profesorado con una formación con los papás, ¿no? Y estamos dándole forma, ¿no? De hecho, todavía no le he contestado ni fechas ni nada porque no me ha dado tiempo. Pero esa es la tercera, ¿no? El tercer enganche que queríamos hacer, ¿no? Cómo vamos a trabajar
la escuela de familia, que bueno, que es un proyecto que básicamente surgió en mi centro allá por el año 2011, cuando yo estaba criando a mis gemelas en el parque y las mamás venían y decían, oye, y el pañal y esto y lo otro, ¿no? Tú tienes que hacer una escuela de padres. Digo, yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer una escuela de padres, yo puedo hacer una escuela de familia porque todo está relacionado con todo y no sé daros tips para un momento. No, tenemos que ver cómo se gesta, ¿no? Y cómo se teje toda la maraña de relaciones. Entonces ahora, pues bueno, tengo la fortuna de poder participar en este proyecto de innovación que vamos a poner en marcha para ya, ahora para mayo vamos a empezar con los papás, con la intención de que el próximo curso le demos forma al trabajo con la comunidad educativa y con la familia, ¿no? Que es un poco lo que la tercera pata que hemos ido muy sutilmente ganándonos al profesorado y convenciéndoles de la necesidad de que eso tenía que ser, y como decía Esther, de no ver al alumno como un conocimiento, sino ver las capacidades de la familia y las capacidades del profesor para resolver, ¿no? Los conflictos, los problemas en el aula tienen que ver con el rol que ocupo, con que si me siento vinculado, como si siento que pertenezco. Yolanda, Me callo. venga, ¿qué estás Vale. haciendo ahora? Vale, Si no te ahora faltarán minutos. eso, el futuro. El presente, bueno, pues el presente, hay un instituto de toda la vida, en el pueblo éramos 2 institutos, en aquella época sabéis vosotros también, porque yo soy del 71, que estaban, unos íbamos a bachiller y otros íbamos a FP, y ese instituto de FP se convierte, me he ido tomando notas porque, para poderlo explicar y contextualizar, ¿no? Que es otra de la importancia de la sistémica, el contexto. El contexto de FP es un perfil diverso, tienen unos 1.800 alumnos, son unos 206 profesores, y aquí me encuentro con la fortuna de encontrarme con el orientador. Un orientador dinámico, un orientador atrevido, un orientador que implica al profesorado y que lo impregna de la ilusión de trabajar con los alumnos de otra manera. Ellos tienen la FP básica con grado medio y grado superior, con alumnos con discapacidad, con alumnos que vienen de otras partes de Alicante y de la provincia porque tienen ciclos formativos que no existen en otros centros, y este orientador pues eso, le impregna de ilusión al profesorado, que ya tuviste la suerte de que lo pudimos ver en directo, Ana, y este orientador le dice a los profesores, vamos a ver, aquí tenemos que empezar a trabajar de otra manera porque hay conflictos en el aula, porque tenemos chavales de diferentes edades y demás. Entonces, él nos plantea, ¿no?, cómo podemos trabajar, y ese es el proyecto que estamos llevando a cabo este año, que estamos finalizando este año, ¿no? Proyecto piloto y con toda la humildad del mundo, ¿vale? Jorge, que es el orientador, plantea, vamos a ver cómo trabajan los profesores mindfulness, entonces contacta con un profesional que trabaja en mindfulness, cómo trabajamos y cómo enseñamos a los profesores a vincular con el otro, ¿no?, con su alumno, con el resto de profesorado, con el claustro, y contacta con un profesional que trabaja el vínculo, un psicólogo humanista, y luego contacta conmigo para decir, vale, ya tenemos esas 2 piezas, ahora necesitamos que todo eso encaje porque todo tiene que ver con todo, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar, ¿no?, desde la mirada sistémica, las relaciones, el vínculo, las relaciones interpersonales, lo que decía también María de la observación en el patio, cómo están, ¿no?, quién deja fuera a quién, cómo hacen todas esas cosas, y la importancia del contexto también. El contexto para nosotros nos marca. Intentamos que entiendan la necesidad, ¿no?, de vincular y ver al alumno con todo lo que trae de casa, y que su relación no es solamente de 9 a 3 o de 9 a 5, sino que a las 5 empiezan a pasarle cosas a ese niño, a esa niña o a ese chaval o a esa chavala, que luego el primero que se las va a encontrar es el profesor y no va a entender nada. Entonces, con todo eso es lo que nosotros intentamos, ¿no?, pues
reflexionar sobre el comportamiento, hacer pues eso, esa mirada de embudo de ampliar y no de ver solamente a ese chaval que viene para que le metamos conocimientos, para que apruebe o en un momento dado se saque la ESO o tenga un ciclo formativo. La verdad es que los profes están contentísimos. Y luego la otra pata, volvemos, y aquí sí que ya la hemos implementado, es cómo ellos derivan familias de manera altruista por nuestra parte también y gratuita a nuestro centro para que podamos entrelazarlo todo. Aquí no es vamos a trabajar en una escuela de familias, sino vamos a derivar familias que consideremos que en el aula o en el centro es necesaria una intervención sistémica familiar y las vamos a derivar. Nos faltaría la tercera pata, que esto, claro, estamos en proyecto piloto, como os he dicho, ¿no? Ahora Marga seguro que me da ideas y me copio, lo siento, ¿no? Lo siguiente es, ya tenemos el profesorado ilusionado, ya tenemos a los alumnos concienciados, ya tenemos a las familias aceptando a derivación, a terapia familiar, nos faltaría esa tercera pata que en el cole sí que se va a implementar, que es esa no escuela de padres, sino escuela de familia, ¿no? Donde intentamos sacar, ¿no? Como decía Esther, las capacidades de cada familia y de cada profe. Un minuto. Fin. O ya. ¿Fin? Ya. ¡Oh! Fantástico. No sé si lo he dicho muy rápido, si Bueno. se ha quedado claro, no lo sé. Gracias. Pero sobre todo para escucharos, ¿no? En esa primera intervención y que os dé tiempo a conversar entre vosotras, si fuera posible. Entonces, como Yolanda ha dicho, ¿no? Pues ahora es el turno de Marga. Y yo creo que tú eres de Salamanca, pero ahora mismo estás en Madrid, ¿no? Ahora me lo cuentas tú, a ver. Mira, yo soy de Salamanca, trabajo en Salamanca, ejerzo en Salamanca, todo en Salamanca. Lo que pasa es que como nos has pillado justo antes de vacaciones, pues entonces yo mañana cojo un vuelo a las 7 de la mañana y me he tenido que venir corriendo a Madrid para dormir al lado del aeropuerto para poder estar en el foro y estoy aquí ahora en la habitación del hotel temiendo que esto se me quede colgado y que no pueda participar, que espero que sí. Entonces te agradezco, Ana, que hayas contado conmigo para esto, porque sabes que es un tema que me encanta y que además llevo desarrollando durante mucho tiempo y cada vez más, y además cada vez en más centros escolares se está desarrollando este trabajo, con lo cual yo estoy encantada. Pero por otro lado, no te creas que estoy un poquillo así porque llevo un día con un estrés que no veas, pero bueno. Yo sí bueno, yo soy Marga, ya sabes, soy también doctora en psicología, soy psicóloga clínica, lo que pasa es que desde hace muchos años siempre he ejercido la psicología clínica y sigo ejerciéndola como terapeuta familiar, pero por casualidad, hace como unos 17, 18 años aproximadamente, por contextualizar un poquito de dónde me viene a mí esto, pues yo estaba trabajando entonces en la Universidad Pontificia de Salamanca. Luego tengo también mi centro de intervención y estando allí me llamaron unas chicas, unas PTSCs de Palencia y una orientadora. Habían escuchado hablar cómo trabajamos nosotros, que sabéis que también somos sistémicos y dentro de la sistémica trabajamos con la terapia breve centrada en soluciones y remarco esto porque es importante para el desarrollo que hacemos en las escuelas y en los institutos. Entonces ellas sabían de este trabajo nuestro en la clínica y les pareció interesante trasladar este trabajo al campo escolar. Cuando yo llegué allí eran 5 personas, estuvimos trabajando 5 años juntas con reuniones los jueves, yo me trasladaba de Salamanca allí y estuvimos 5 años trabajando juntas. Entonces cuando yo llegué a este campo no tenía ni puñetera idea, perdón por la palabra, pero no tenía ni idea de qué iba el contexto escolar, qué problemas había. Con lo cual llegamos al acuerdo de que yo les contaba lo que yo hacía para las necesidades que ellas por ejemplo, pues cómo motivar a tal. Yo les explicaba cómo hacíamos nosotros en motivación con familias, con adolescentes, con lo que fuera, y ellas iban trasladando todo esto a los problemas que ellas tenían que resolver en la escuela. Desde esto que os digo de la motivación hasta problemas que me contaban, como que, por ejemplo, llegaba una familia a hablar con ellas y las atendían en el pasillo. Y cómo es que no eran capaces de enganchar con las familias. Bueno, cositas de estas, incluso los profesores, cómo les avasallaban a los orientadores o a las orientadoras por el pasillo como para recetitas, ¿no? Oye, ¿qué hago con este chaval? ¿Qué tal? ¿No? Y ellas se veían como desbordadas.
yo empecé a entender todos los problemas que había dentro del contexto escolar y ellas empezaron a hacerse como expertas en las técnicas que utilizábamos nosotros en clínica y así juntas fusionamos todo esto. De ahí salió el libro que probablemente conocéis de intervenciones escolares en el contexto, intervención centrada en soluciones en el contexto escolar, donde además se recogen muchísimas dinámicas y muchísimas cosas que se han ido haciendo ya dentro del aula. Y os voy a contar un poquito cómo hemos ido nosotros desarrollando esto. Luego hemos tenido también suerte porque, claro, cuando nosotros formamos a alguien en este modelo centrado en soluciones en el campo escolar y, por ejemplo, solo se forman orientadores o orientadoras o solo algunos profesores, es un problema. Yo tengo muchísimas ganas de escribir el libro de cómo ser una orientadora centrada en soluciones y no morir en el intento, porque cuando esto es aislado, es verdad que la gente, el resto de los compañeros lo entienden más bien poco. ¿Por qué? Porque ahora mismo en la escuela, y de esto voy a hablar un poquito más adelante, hay como que se ha recurrido mucho a la psicopatología y al concepto de trastorno mental. Y esto está trayendo todos los problemas que estamos viendo que está trayendo, pues está patologizando mucho, sobrediagnosticando, sobremedicando, etcétera. Pero me gustaría reservarme eso para contextualizar otra cosa, ¿no? ¿Ves? Os cuento esto y entonces ya se me olvida que era lo que yo os quería decir exactamente. Se me ha ido lo que os quería decir, pero bueno. Pero estabas diciendo lo de cómo ser un orientador y no morir. Eso es. Por eso. Y entonces he tenido luego la gran suerte que, por ejemplo, desde la Consejería de Educación de Castilla y León se pusieron en contacto con nosotros también y hemos podido formar a casi toda la comunidad. No terminamos de formarla porque nos pilló la pandemia y tuvimos que suspender el proyecto cuando nos faltaba alguna comunidad. Pero lo que quiero decir es que al final estamos formando ya desde hace tiempo en Castilla y León, pero por ejemplo también en Madrid, también en Cantabria y en otras comunidades, estamos formando al claustro entero o al centro entero. Y cuando están desde el director o la directora hasta la última persona de allí, pues es una gozada porque todos empiezan a hablar el mismo lenguaje y todos empiezan a tener la misma mirada. Y para nosotros esto es una gozada y es fundamental. Y afortunadamente estamos ya haciéndolo a este nivel. Bueno, ¿cuál es nuestra idea a la hora de intervenir? Intervenimos con todos los subsistemas, ¿vale? Con todos, con la familia, pero con los alumnos, con los profesores, con el equipo, con todo el equipo. Y lo bueno es que con todos trabajamos como de la misma manera. ¿Cuál es nuestra política de esto? Nosotros no resolvemos problemas, sino que construimos soluciones. Y construimos soluciones entre todos. Y para ello lo fundamental es el cambio de mirada. Entonces, decía María antes, que lo he ido apuntando todo porque me ha gustado muchísimo la visión, porque es que es tal cual. O sea, hay veces en los centros escolares son lugares llenos de problemas, muchas veces, pero también son lugares llenos de recursos y de potencialidades y de cosas muy buenas. Y nos podemos encontrar tanto lo uno y tanto lo otro. Si nos fijamos en los problemas, en todo esto, era lo que os decía, ¿qué nos vamos a encontrar? Cada vez más sobrediagnóstico, cada vez más sobremedicación, cada vez más psicopatología y esto para explicar muchas veces ese comportamiento conflictivo de algunos alumnos. El problema es que al verlo desde, digamos que desde la salud, desde el trastorno mental, al final hablamos de chicos como si fueran eso, o sea, como si fuera algo dentro. Por ejemplo, este niño es hiperactivo, o este niño es TDAH, o este niño es un negativista desafiante. Y al hablar así, parece que es algo que está dentro del niño. Y como el lenguaje construye de una manera tan potente, construimos realidades que terminan siendo profecías autocumplidas y terminamos construyendo eso y son realidades que luego son muy, muy difíciles de quitar. Si además ponemos el diagnóstico y si además medicamos, estamos estigmatizando al niño y estamos dando solo una importancia desde la salud mental a un comportamiento determinado. Nosotros no negamos que haya algún caso que pueda coincidir con esto, pero no todos. No tanto como estamos viendo ahora. Y luego está la otra parte, que si se hace interaccional, entonces pasamos como de esta cosa interna de trastorno mental y tal,
pasamos de eso a la culpabilización de la familia. Y entonces, o esto se explica, o este comportamiento del chico se explica por algo interno de él, o se explica por las conductas o lo mal que lo hacen ciertas familias. Entonces, esto es si miramos desde el problema. Nuestra opción, lo que llevamos haciendo ya bastante tiempo, es cambiar la mirada. Entonces, cambiamos la mirada y no solo a verlo más relacional, no solo desde lo relacional, sino que dentro de lo relacional, desde los recursos, desde lo que ya se hace bien, desde lo que sí funciona y así. Para eso utilizamos un montón de dinámicas y un montón de estrategias que las hemos ido transformando y convirtiendo para que puedan funcionar a nivel individual, a nivel de familia, a nivel de tutorías grupales, a nivel de cómo trabajar con la propia institución. Y para ello, para nosotros es fundamental, por ejemplo, generar motivación y esperanza y tener objetivos. Que trabajamos mucho con el futuro para esto, pero luego también trabajamos mucho fijándonos en qué es lo que ya funciona. El último proyecto que yo he hecho con el instituto, el colegio, incluso con el pueblo y con las familias en un pueblo de Salamanca, en La Alberca, ha sido hacer todo un cambio centrado en soluciones, súper sistémico, es un trabajo súper sistémico, y entonces hemos ido cambiando la mirada de los alumnos hacia los profesores, de los profesores hacia los alumnos, de las familias hacia sus hijos, incluso con los vecinos del pueblo. Pues con cosas tan sencillitas, por ejemplo, como pedir a los alumnos que en cada clase se fijen en qué es lo que sus profesores hacen bien y qué es lo que les gusta y qué es lo que hacen que les ayuda a aprender más. Todo eso generaban una cajita y tenían tarjetitas donde las iban metiendo. A la vez, los profesores tenían que fijarse en qué era lo que les gustaba de sus alumnos, tanto del comportamiento como de cosas que pasaban en el aula. Todas estas tarjetitas después se han ido poniendo por los pasillos tal, que no dejan de ser elogio, tanto para profesores como para alumnos. Cuando cuando a las personas nos dicen o nos reconocen lo que hacemos bien, ¿qué hacemos? Repetirlo y hacerlo más. Entonces, es una manera de observarnos. Por ejemplo, a los alumnos también en el patio tienen que elegir como un amigo invisible, así al azar, y tienen que durante una semana observar qué es lo que les gusta de ese chico o de esa chica. Al final se lo dicen, lo ponen en común. Entonces, es una manera de tener a todos los sistemas observando desde lo que hacen bien y les ayuda y no desde lo negativo. Bueno, esto es así como una cosa que hacemos como siempre, que es un cambio de mirada, donde después vamos incluyendo otro tipo de dinámicas y demás. Me parece fundamental, que también lo decía María, y es algo con lo que trabajamos muchísimo. ¿Tengo tiempo, Ana? Un minuto. Vale, pues el tema de la convivencia. El tema de la convivencia tanto como prevención, que nos gusta también iniciar el curso, iniciarla con prevención y también luego con intervención. Y dentro de la convivencia me gustaría decir que estamos llevando casos de acoso escolar, que además yo siempre digo, pero ¿por qué nadie se entera de que se puede hacer esto? Y lo hacen, siempre lo llevo diciendo. Trabajamos con un programa de Suyang, centrado en soluciones de pocas sesiones, donde para nosotros hemos suprimido toda la sanción a los agresores y los metemos todos dentro de un grupo donde en el grupo están observadores, están los amigos de la persona agredida o acosada, está la propia persona y están también los agresores. Y donde se trabaja con un objetivo de mejorar la convivencia del aula. Bueno, y a partir de ahí se desarrolla un trabajo donde los resultados que tenemos hasta ahora son de un cambio espectacular. Os digo que cuando hemos propuesto esto al equipo directivo le ha costado mucho, por miedo, por ser algo nuevo, arriesgar a hacerlo. Entonces, tenemos casos que están además, por ejemplo, en el libro están transcritos, donde se han dado como un tiempo, es decir, vamos a darnos un par de semanas a ver qué pasa y si no reculamos y volvemos a la sanción. Y donde no ha hecho falta, incluso han seguido trabajándolos así por los resultados y por el cambio en los propios agresores de cómo al final son defensores de otros casos de acoso y demás. Bueno, y para terminar, a ver, que es que me lo he ido apuntando aquí para que no se me olvidara cosas de estas que os quería comentar. No, pues un poquito esto es lo que estamos haciendo, pero sí resaltar la importancia o sea, cómo mejora la cosa cuando se forma
a todo a todo el equipo, por decirlo así, no a un grupito de profesores o a 2 orientadores, sino que estén formados cuantas más personas del centro mejor. Bueno, no sé si ha quedado un poquito claro lo que hago, ahora lo seguiremos hablando, me imagino. Eso es, de momento está claro prácticamente todo. Fantástico. Y entonces ahora es el turno de Laura, que ella comentaba que está en Madrid y viene a contarnos, bueno, un proyecto distinto. Adelante, Laura. Bueno, pues muchas gracias a todas y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, pues para poder compartir sobre todo el proyecto en el que llevo embarcada pues los últimos 10 años, ¿no? La verdad que escuchando a todas las compañeras, claro, se percibe como una estructura súper clara, muy similar, contexto, comunidad educativa, y a lo mejor lo mío, bueno, como que sale un poco, pero bueno, yo sí que le veo grandes conexiones porque no deja de ser un entorno de educación, pero sí que es cierto que no en comunidad educativa, sino que el programa que desarrollo desde 2013 es un programa que se desarrolla bueno, empezó en un museo y se desarrolla en varios. Bueno, como comentaba antes Ana, yo soy trabajadora social y psicoterapeuta, bueno, familiar sistémica. No sé hacer otra cosa, la verdad que cada proyecto que inicio, cada cosa que hago, yo creo que hasta en mi crianza y en lo personal, pues está siempre como esta mirada estructuralista y conectando pues subsistemas y buscando la relación y el vínculo entre ellos, ¿no? En el año 2012, bueno, yo siempre he trabajado en intervención familiar y sobre todo trabajando con comunidades vulnerabilizadas, por no aburriros con proyectos y con escenarios, creo que eso no es lo importante. Sí que es significativo que en el año 2012 mi campo de actuación dejó de ser lo social y empecé a trabajar y a desarrollar iniciativas y proyectos en mi misma línea y a partir de mis mismos aportes metodológicos, pero en el ámbito de la cultura. Para mí sigo haciendo lo mismo, ¿no? Es como un continuum porque lo cultural y lo social está conectado y al final trabajo con personas y lo que busco es esos espacios que pueden ser transformadores y por supuesto elevar y mejorar en términos de calidad de vida, ¿no? Pero bueno, lo digo por cosas que estaba, por ejemplo, comentando antes Marga, con la diferencia de los lenguajes y sobre todo con la necesidad, que yo también creo que tiene que ver mucho con esta perspectiva sistémica, de cruzar disciplinas, ¿no? Trabajamos de una forma tan sectorial, tan separando y levantando muros para luego bajarlos, ¿no? pero de una forma tan a veces tan cuadriculada y desde disciplinas tan marcadas que parece que entrar y salir de una bueno, de una etiqueta o de otra es como estar desarrollando proyectos que a lo mejor no deberías, ¿no? Lo digo porque bueno, yo trabajo mayoritariamente con profesionales del ámbito de la cultura que obviamente tienen un lenguaje muy diferente al mío y en algunos casos esto puede ser disruptivo pues porque no podemos dar por supuesto según qué cosas porque venimos de lugares distintos, ¿no? Entonces bueno, creo que el cruce de disciplinas es fundamental y por ello los últimos años, sobre todo desde el 2020, estoy muy centrada en el ámbito de la formación y de la docencia. Siempre lo he hecho de forma paralela a todo mi desarrollo profesional, pero sí que en los últimos años desarrollo diferentes líneas de trabajo, sobre todo para formar a profesionales de la cultura, del ámbito de los museos y del ámbito de las bibliotecas públicas. En concreto, pues, trabajo como docente externa en el Ayuntamiento de Madrid y en Comunidad de Madrid, pues formando a todos los profesionales de las redes de bibliotecas públicas, de comunidad y de ayuntamiento. Y en el ámbito de profesionales de instituciones museísticas, desde la organización que fundé en el año 2020, que se llama Empower, tenemos bueno, pues una línea de trabajo y de investigación y la línea de docencia está centrada en garantizar pues, toda esta mirada y perspectiva sistémica, pero sobre todo bueno, ahora os explicaré el proyecto que desarrollo, ¿no? Pero formando a los profesionales que realmente quieren implementar en sus museos o en sus instituciones culturales prácticas no excluyentes, prácticas más inclusivas y sobre todo con comunidades vulnerabilizadas, de forma específica con población con autismo y sus familias, pues formándoles, dándoles las herramientas y sobre todo apoyándoles con un proceso de mentoría para que puedan y se sientan con la seguridad y con la capacitación necesaria para poder implementar procesos de trabajo con estos perfiles de población, ¿no?
Yo por mi formación y por mis intereses y mi militancia, bueno, siempre me muevo o me interesan y me interpelan mucho todos los temas que tienen que ver con lo que yo entiendo que es justicia social, ¿no? Y estoy como muy centrada en el desarrollo de iniciativas bajo el paradigma de los derechos culturales, ¿no? Y desde el año 2013, como os comento, pues desarrollo un programa que se llama Empower Parents, que está centrado en el trabajo con familias que tienen hijos e hijas con autismo, por un motivo principal, pues porque el acceso a la cultura, obviamente en gran cantidad de referencias legislativas nacionales e internacionales aparece como un derecho, pero en la práctica ese derecho es muy difícil de ejercer, ¿no? El autismo, bueno, pues vosotras manejáis y conocéis perfectamente el aumento de incidencia de casos, que eso sería otro debate, ¿no? Pero bueno, el aumento de incidencia de casos en la última década sobre todo, ¿no? Sin hablar de las cifras tan amplias y significativamente amplias en Estados Unidos y centrándonos solo en Europa, bueno, pues ese rango de 1 de cada 100 nacimientos, sobre todo en los últimos años, según la Organización Mundial de la Salud, de niños que nacen que tienen TEA, ¿no? Dentro del amplio espectro, también sabiendo las grandes diferencias entre el alto funcionamiento o niños y niñas con un diagnóstico que tiene un nivel de afectación más alto y bueno, y también entendiendo que cada diagnóstico y por supuesto cada TEA, como yo digo, es único pues, por la familia, el contexto, el ambiente, las habilidades, todo el acompañamiento, ¿no?, que se pueda hacer, etcétera, ¿no? Y significativamente esta realidad social que supone un reto, ¿no? Un reto para el contexto y la comunidad educativa, un reto para la salud, un reto para muchos ámbitos, ¿no? Sigue siendo un reto también pues, para las instituciones culturales que, a pesar de querer abrir las puertas a población con TEA, sus familias y a toda la diversidad que obviamente la sociedad presenta, bueno, pues no tiene las competencias ni tiene los recursos para poder hacerlo, ¿no? Ni para poder acompañarlos. Y algo que nos hemos encontrado también a lo largo de estos 10 años, en toda esta parte más evaluativa del proceso de trabajo que estamos haciendo, es que hay una realidad muy significativa, que es que mayoritariamente nos encontramos con que las familias que tienen hijos con autismo no acuden a instituciones culturales por 2 razones. O porque piensan que, bueno, que la cultura no es algo prioritario, eso tiene que ver, ¿no?, con las ausencias de políticas culturales que ponen en el centro de la agenda la cultura, entendiendo la cultura como el espacio en el que también nos desarrollamos, establecemos relaciones y continúa nuestro aprendizaje de una forma más informal, ¿no? Pero no deja de ser otro espacio de desarrollo, de aprendizaje y también un espacio de educación, ¿no? Así yo concibo los museos, las bibliotecas y cualquier otro dispositivo cultural. Entonces, dejar fuera a más de 450.000 personas, según el censo de la Confederación de Personas con Autismo en España, es una auténtica barbaridad, entendiendo que las cifras son más que significativas, y si tenemos en cuenta que el autismo no impacta solo a la persona a la que le ponen esa etiqueta, ¿no?, sino que el autismo impacta a nivel familiar a todos sus miembros, bueno, pues la estimación sería de más de 1,5 millones de personas en España, ¿no? Estas cifras son llamativas, pero bueno, sí que es cierto que son según los censos de las confederaciones y federaciones a nivel estatal y según datos de la OMS y demás, y de Autism Europe, pero sí que es cierto que en España seguimos sin contar con un censo específico que pueda hacer como ese seguimiento, ¿no?, más preciso de los casos de autismo en España. Entonces, bueno, con este contexto de incidencia, de aumento de casos, de ausencia de recursos y de capacitación profesional para manejar este tipo de situaciones, y luego la realidad de las familias, el impacto que tiene el TEA a nivel familiar y sobre todo el impacto que genera en términos de aislamiento social, ¿no? Bueno, pues la verdad que un proyecto como el que hacemos nos parece que cubre todo este tipo de necesidades que se ponen encima de la mesa. Sí que es cierto que nace en el año 2013 en Madrid, en un museo muy concreto que es el Museo ICO. Es un museo bastante pequeño,
Y lo digo con lo maravilloso que tiene lo pequeño, porque lo pequeño te permite hacer, te permite cambiar lógicas de trabajo y te permite mover estos subsistemas, ¿no? Que también están dentro de lo que es la arquitectura del museo, ¿no? Porque en un museo pues participan perfiles tan diversos como el equipo de seguridad, la gente de mediación, los que están en la puerta de entrada atendiendo al público. Un minuto solo, si no he empezado. Entonces, bueno, la necesidad de formar y de capacitar a todos estos profesionales que al final están implicados en el trabajo que hacemos a nivel familiar. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues sería un poco el modelo que estaba planteando antes la compañera Yolanda de Escuela de Padres. Bueno, pues sería un formato dentro de, ya habéis dado como muchos rasgos de cómo trabajamos, cuáles son nuestras técnicas, estrategias de intervención y demás. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es trabajar con todo el sistema familiar, intentando sobre todo garantizar pues, autonomía, dando seguridad y garantizando que el museo sea un espacio, un entorno seguro de aprendizaje y de relación. Lo que buscamos es que se generen vínculos naturales entre, en este caso, los niños y niñas que participan, no todos diagnóstico TEA, obviamente, intentamos generar un contexto lo más inclusivo y lo más natural posible, participando hermanos, participando primos, el que no tiene ni hermanos ni primos, invitamos a sus amigos y bueno, intentamos siempre que sea un grupo lo más heterogéneo y lo más diverso posible para realmente poder generar aprendizajes y establecer vínculos y afinidades entre ellos, ¿no? Las familias, bueno, pues en un Madrid lo que nos encontramos, sobre todo el proyecto es gratuito, ¿ya? Bueno, es un programa que es totalmente gratuito para las familias, por lo tanto intentamos siempre que participen familias que están en una situación socioeconómica. Es ya, pero vais a hablar entre vosotras, entonces Vale, podréis seguir bueno, pues contando ya cosas. os dejo. Pero yo creo que sí que ha quedado claro tu contexto, Laura, o sea que yo te lo agradezco muchísimo, ¿no? Que estés aquí, que pareciera, ¿no? Como esa nota discordante, y sin embargo, no, me parece que es color, dar color a este foro. Yo creo que podemos dar la palabra quizás primero a María, ¿no? Que nos ha escuchado a las diferentes profesionales y que ella os pregunte o os diga cositas, y luego libremente vais abriendo, ¿vale? Vuestros micrófonos. Muy bien, muchas gracias. Yo soy breve, pero sí que debo decir que me ha gustado mucho lo que ha comentado Esther, lo de partir de lo que ya saben hacer, ¿no? De los alumnos, o sea, los niños, las niñas, y también lo de que, porque tenemos yo creo un defecto los docentes a veces, y es el de juzgar, ¿no? Yo en eso he trabajado mucho, sobre todo en las comisiones de escolarización, de decir, no podemos juzgar a las familias, hay que ponerse en su lugar. Entonces me ha gustado mucho eso de que no criticar a la familia, tenemos que partir de lo que tenemos y ver cómo mejorar la situación. Por otra parte, a Yolanda en Alicante, bueno, debo decir que he visitado Alicante hace poco porque fui a ver 2 centros en Elche que tenían codocencia. Vi que tenían un director territorial muy interesado en los proyectos. Creo que seguramente tengáis un gran apoyo por su parte porque le vi interesadísimo por hacer cosas distintas que funcionen y proyectos, por apoyar todos estos proyectos no innovadores. Y sí que quería preguntarle si se ha conseguido evaluar, ¿no? A lo mejor en el primero de los trabajos en el CEIP, porque el instituto ahora es más reciente, el efecto, ¿no? que ha tenido esta intervención con los profesores y con las familias. Sigo todo y luego ya, ¿no? Bueno, me ha encantado también, Marga, en Salamanca, esto de la terapia basada en soluciones, es que creo que hay que ir ahí. Yo, sin ser experta y como dice Andreas Schleicher de la OCDE, sin datos solo tienes una opinión. Pero quiero decir, sin datos fiables sí que intuyo, detecto o creo que también estamos asistiendo a una situación de un exceso de medicación de los alumnos. A veces se les medica para que saquen mejores notas y esta situación me preocupa un poco porque seguramente tenga sus efectos. Entonces estoy también convencida, hombre, a veces es necesario evidentemente, pero no sé si a veces se va a la solución más rápida y me gusta mucho lo de no mirar desde el problema, no catalogar al niño, el problema está en el niño y si no, pues, culpamos a otro, a la familia. O sea, esto también me parece un enfoque interesantísimo. Y finalmente, Laura, que también me parece una intervención interesantísima porque además, ¿no? Está un poco más alejada de nuestro día a día, pero sí quería preguntar porque es verdad que se ha incrementado muchísimo el autismo
que las familias con autismo, es un dato muy interesante, no participan en actividades culturales, con lo cual hay que fomentarlo. Pero quería preguntar si se ha estudiado, se ha valorado si las familias con alumnos con otros trastornos de aprendizaje o discapacidades están en esa misma situación, porque es probable que a lo mejor también les pase, ¿no? Que no tengan la iniciativa, ¿no?, de asistir a actividades culturales si no se lo fomentamos de alguna manera. Y me parece un enfoque, nunca me lo había planteado. Nunca me había planteado que estas familias seguramente no participen en actividades culturales, más allá de lo que hagan en el cole, quiero decir. Y bueno, eso... o sea, ¿por qué se ha elegido el autismo? Que me parece muy bien, lógicamente, pero si se ha valorado también en otras situaciones, que entiendo que también pasará. Y esto es un poco lo que yo os quería comentar. Venga, pues Esther, vamos por orden. Vale, muchas gracias, María, por tus palabras. A ver, yo un poco porque me parece que es un recurso que todas conocéis, evidentemente, sobre todo Marga, porque también viene de la universidad, ahí estuvo en la Ponti mucho tiempo. Vale. Y a ver, hay unos proyectos, unos programas que se llaman aprendizaje-servicio dentro de la universidad que yo os sugiero, Yolanda, Laura, ¿vale? Que echéis por aquello de hacer sistémica la cosa, ¿no? Mira, yo me acuerdo en tiempos de pandemia, lo voy a decir muy rápido, en tiempos de pandemia, ¿vale? Que escuché muchísimo a Francesco Tonucci, a Mar Romera, que hicieron un mogollón de actividades. Yo estuve muy pegada a las pantallas escuchándoles cómo íbamos a aprovechar esta cosa que nos traía un virus invisible, ¿no? Para cambiar las escuelas, ¿no? Porque yo dije, ¡guau! Esta es la nuestra, ¿no? Esta es la nuestra, vamos a hacer cosas, vamos a hacer tal. Bueno, pues una de las cosas, hablando de museos, ¿no? De la comunidad educativa, cómo trabajar, cómo llevar la escuela a todas partes, cómo trabajar todos conjuntos. Bueno, eso ha quedado un poco... sinceramente y críticamente, ha quedado un poco allí y punto. Pero bueno, los temas de aprendizaje-servicio ahí están. Yo tengo una experiencia maravillosa que la llamé aula inclusiva. Durante 2 años con alumnado de la facultad diseñamos una aula que era para hacer en toda la etapa de infantil. Se llamaba aula inclusiva, pero era más bien para un diseño de aula basado en las fortalezas, basado en no por edades, sino por capacidades, por tal. Bueno, es muy largo, pero bueno, lo pudimos llevar a cabo en un colegio pequeñito aquí en Huesca y la experiencia fue maravillosa. Aprendizaje-servicio. La universidad está ahí, es un recurso que está, no se necesita dinero, se necesitan ganas. Siempre estamos diciendo lo mismo. Nos faltan recursos, que también, que nos faltan recursos. Pero sobre todo nos faltan ganas y a veces creatividad, como dice Mar Romera. Creatividad, hijos míos, no sé, busquemos nuestras propias fortalezas para tirar para adelante. Entonces os sugiero, ¿no? Aquí estamos, la universidad está aquí, acerquémonos, ¿no? También y hagamos estas cosas. No tenemos que salir tampoco nosotros, venir vosotros también a pedir, ¿no? Pero si no se sabe que existe, pero ahí tenemos me acuerdo de Mar Romera que decía, pero vamos a ver, que tenemos ahí, ¿cuántos alumnos tenemos en las facultades? Vamos a los colegios a apoyar, a hacer grupos de no sé qué. No se hizo nada, de nada. Pero bueno, ahí lo dejo. Pero se podría hacer, por favor, se podría hacer, ¿no? Entonces empezar con experiencias chiquitinas y seguir hacia adelante. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Yolanda, que te toca, ahí va. Sí, voy, no atinaba a quitar el micro. Bueno, nosotros estamos todavía, tanto en el cole como en el instituto, ¿no? En formación profesional, estableciendo el vínculo del maestro con el alumno y que experimenten el empezar a quitar juicios y prejuicios y etiquetas de cómo ven el problema, ¿no? Entonces todavía estamos en esa fase. Lo bueno que tenemos, que es lo que decía Esther, es que los profes que nosotros tenemos tienen muchas ganas. Entonces, básicamente nos lo ponen muy fácil, ¿no? Y nos dejan entrar, aunque muchas veces se sorprenden,
en el corazoncito y en la esencia de la relación, que es lo que para nosotras tiene que ver con ese cambio de mirada hacia lo que el alumno y la familia trae, ¿no? El poder entender en un contexto más amplio y cómo se manejan ellos, porque muchas veces el propio profesorado no está preparado para atender, ¿no? Las emociones del otro, con lo cual no sabe vincular, ¿no? Con lo cual no tiene estrategias y entonces es como me da tanto miedo, ya le clavo una etiqueta al chiquito, lo mando al orientador, ya sea acaso que vaya a la USMI y ya sea que, si los papás están de acuerdo ya lo medicamos. Entonces nosotros todavía estamos en esa fase de párate, saca tus recursos, mira los recursos que tiene la familia, ¿no? Que yo trabajé aquí pues casi durante 10 años, casi en 1000 viviendas, en un barrio muy desfavorecido, y eso fue una cura de humildad y un máster doble en sistémica, ¿no? En entender que ellos tienen sus propios recursos y capacidades y que esas familias, ¿no? Familia desestructurada, familia no sé qué. Yo pensaba, ¿y la mía cómo está? ¿Sabes? O sea, porque la mía es una familia que tiene sus propias características, sus propios recursos, y mi labor no es decirle aquí la paya cómo lo hace, sino ver cómo lo haces tú y tendernos una mano y caminar juntos. Es un proceso de acompañamiento, no es un proceso de ayuda. Desde ahí mi posición y la posición del profesor cambia, porque ve como una estrategia de aquí vamos todos, porque confío en ti, ¿no? Porque no podemos evitar, y esto lo tengo que decir, siempre las lealtades invisibles que desde la sistémica escarbamos para ver cómo uno es fiel a su sistema. Entonces yo no te lo puedo traer al mío. Yo tengo que ver esos hilos invisibles que se están manejando, que no se ven pero están, y que tengo que ser eso, con mi creatividad de terapeuta, ¿no? Con mi humor, ¿no? Es que es como que nos ponemos muy pedagógicos, ¿no? Vamos a ver, vamos a utilizar el humor, el alma, las capacidades y vamos a llegar a la esencia de esa personita que nos trae a toda la familia y que tenemos que convivir durante años, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa fase, ¿no? De inculcar al profesorado todavía toda esa ilusión y todo ese interés por el vínculo con el maestro, que es lo que va a favorecer al final el aprendizaje, las relaciones escolares y las conductas. Ya me callo. Bueno, se me toca a mí que no lo sé. Sí. Bueno, yo por añadir algo más, porque yo creo que como estamos todas en la misma línea, es quizás un poco redundante. Para nosotros, además de todo lo que estáis diciendo, es la importancia que le damos al lenguaje. Y la importancia que le damos al lenguaje, como decía antes, como una herramienta que construye realidades. Y la importancia de construir una realidad u otra. Tanto como dicen Esther como Yolanda, evidentemente nosotros siempre nos fijamos en lo que ya va bien, en los recursos de las personas, que tenemos la creencia de que todo el mundo tiene recursos, tanto de los alumnos, los profesores, las familias, de todo su sistema que os decía, tanto del cole o del instituto como equipo, que también nos parece fundamental el hacer hincapié ahí. Pero yo que estamos ya quizás en otra fase donde ya hemos aplicado esto en centros, donde centros han repetido en la formación más ampliada, donde han empezado a construir sus propias herramientas centradas en soluciones, a mí no deja de sorprenderme todavía cuando formamos a un centro nuevo, a un grupo de profesores nuevo y tal. Bueno, primero el caos mental que esta formación les genera, porque pasan de fijarse en la patología, de fijarse en lo negativo, de fijarse en los conflictos, de repente les da un choque de, madre mía, ahora nos tenemos que fijar en todo lo que va bien. Primero ese cambio, pero una vez que lo experimentan, lo que nos comentan de que ya no pueden dejar de mirar así. Y a partir de ahí crean vínculos casi que sin enseñarles ninguna estrategias de crear vínculos. Porque es verdad que los alumnos, en el momento en que empiezas a trabajar desde sus recursos, desde lo que hacen bien, primero generan más motivación, se implican mucho más, se sienten más escuchados. Bueno, para nosotros hay una cosa que es básica y fundamental, que es la cooperación. Y yo cuando empiezo una formación y les hablo de la cooperación, siempre les dejo muy claro que tenemos que cooperar. Todo el mundo sabe qué es cooperar,
pero en cuanto hay una familia difícil o un alumno complicado, ya dejo de cooperar porque espero que el otro coopere conmigo. Y siempre les digo, no, trabajamos para ellos, no contra ellos. Y justo tenemos que cooperar con aquellos que están, bueno, por decirlo de alguna manera, cooperando menos, porque para mí no es que cooperen menos, es simplemente que igual nosotros no estamos encontrando la manera de facilitarle esa implicación y esa cooperación. Eso es algo que nos corresponde a nosotros. Cuando los profesores llegan a esto, empiezan a ver los efectos en los alumnos y los efectos en familia. Y el trabajo, mirad, frases que nos dicen cuando empiezan a trabajar así, es que se van a casa como liberados, como que se sienten más ágiles, como que no se sienten frustrados, como que están, eso, como que se han quitado una sobrecarga. Y para nosotros esto, pues claro, ese es el mejor feedback que nos pueden dar. Y lo que os quería comentar era que estos centros que ya llevan tiempo aplicando esto, que se están formando con nosotros y que ya se atreven a hacer sus propias cosillas centradas en soluciones, hay un centro en Madrid, un centro de cooperativa que crearon, que a mí me encanta esto que hicieron, crearon la agenda escolar centrada en soluciones, tanto para primaria como para secundaria, donde ya cada hojita viene recogiendo sus recursos, donde empiezan con una carta desde el futuro, donde hablan ya cómo se ven ellos terminando el curso, con todos sus objetivos, todas sus expectativas, todas sus esperanzas, donde el tutor o la tutora puede ir siguiendo para que los consiga, donde tienen además cosas que les hacen interaccionar entre ellos, como hojitas para darse las gracias entre ellos. Bueno, es una auténtica cucada y monada la agenda centrada en soluciones que diseñaron con todas las hojas, donde pueden con la escala evaluar la dificultad de las asignaturas y lo que mejor se les da de las asignaturas y lo que les falta para mejorar en esas asignaturas y lo que ya han mejorado. Bueno, es una agenda centrada en soluciones que desarrollaron después esto, que os lo pongo como ejemplo y te lo doy como idea, Yolanda, por si quieres, y si quieres te la paso, porque yo es algo que presento en mis, bueno, cuando hago algún tipo de presentación o algo la presento. Y es por ejemplo, una idea que de estas formaciones, pues después los coles aplican a su contexto y demás. Y bueno, solo así por comentar algo más, pero sobre todo la importancia para nosotros del lenguaje, bueno, de no juzgar y todo eso, por supuesto, es algo como básico, ya está. Pero la importancia de construir realidades con lo que sí y no construir realidades con lo que no, porque eso genera después, tiene un impacto y la intervención después también es diferente. Gracias, porque vamos a dar paso a Laura y luego vamos a abrir al público, ¿vale? Sí. Porque ya estamos llegando al final. Entonces hacemos así. Laura. Bueno, pues para responder un poco a la pregunta que planteaba María, a ver, el origen del proyecto sí que está muy dirigido ya desde su inicio, ¿no?, a trabajar con familias de este perfil y con niños con autismo. Poneros un poco en contexto, tuvimos la oportunidad de poder desarrollar esta experiencia en Madrid, que no os he contado, pero bueno, no se está desarrollando solo en un museo, sino que a lo largo de estos años hemos conseguido transferir aprendizajes y el modelo de trabajo, pero bueno, por volver al origen, pudimos empezar a implementarlo gracias a un premio de la Alianza Americana de Museos, que tiene una línea de financiación que se llama Museum Connect y lo que hace es bueno, pues destinar financiación para que buenas prácticas, por así decirlo, de instituciones museísticas de Estados Unidos se puedan llevar a otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, pues por motivos personales, una colega estaba trabajando, colaborando con un museo de Queens en Nueva York, y ellos tenían una experiencia de trabajo con familias con hijos con autismo y trabajaban a partir del arte, trabajaban de forma más individualizada, con un modelo de intervención más arte terapeuta, modelo que aquí no se puede replicar porque la formación no se equipara, ¿no? Pero bueno, había esa experiencia, sí que coincidía el perfil de familias, obviamente cómo se percibe la institución museística en Estados Unidos y el trabajo con comunidades es bien distinto, pues porque aquí no estamos con ese entendimiento, ¿no?, de desarrollar pues, proyectos de forma tan situada en contexto, en este caso desde museos. Pero bueno, fue una oportunidad para recibir una financiación, para establecer esta cooperación cultural, poder viajar, conocer a otros colegas y que ellos viniesen aquí a ver cómo estaba la situación, ¿no? La situación y el estado de la cuestión con familias con autismo, qué tipo de servicios y de atenciones se destinaban y demás.
Claro, cuando se acaba la financiación, desde el Museo ICO, que es la institución a la que le concedieron el premio, pues nos planteamos la posibilidad de continuar. Claro, pero ¿cómo continuamos? Pues empezando desde cero, ¿no? Porque obviamente no se puede aplicar un proyecto, sobre todo de coordenadas que nada tienen que ver con las nuestras. Entonces empezó todo un trabajo de diagnóstico, sobre todo del territorio, de la comunidad, ver qué es lo que estaba pasando con las familias, cuáles eran sus demandas, contactar y hacer un mapeo de agentes sociales y de entidades sociales que trabajaban con familias con autismo y sobre todo centros educativos, tanto de educación especial como aulas TEA, todo esto en Comunidad de Madrid, que era donde yo estaba en ese momento, pues para ver cuáles eran las metodologías, sobre todo de trabajo en ese formato aula, ¿no? De cara a diseñar e implementar un proyecto que por un lado tuviese una parte de intervención con familias, obviamente y súper claro desde un modelo de intervención sistémica, porque no sé hacer otra cosa, no. Es que es así, y tampoco quiero aprender a hacer otra cosa porque me siento muy cómoda, muy conectada y me sale muy natural. O sea, mi manera de mirar y de entender y de percibir es esa y ya no puedo hacer otra cosa, estoy programada. Y bueno, porque al final la experiencia y los años, supongo que a vosotros también os pasa, ves que consigues soluciones. minuto. Pues en este minuto os lo tengo que decir. El Venga. proyecto en esta primera fase 2014 diagnóstico, a partir del 2014 al 2019 se ha definido toda una metodología de trabajo y de intervención en museos que se ha testeado con entidades colaboradoras y estoy más que feliz de poder anunciar además en este espacio que trabajamos con Museo de Ciencias Naturales en Madrid, Real Jardín Botánico, Espacio Fundación Telefónica, por supuesto el Museo ICO, el Museo Arqueológico de Alicante, que está la compi de allí, que están implementando ahora mismo el programa, y con Patrimonio Nacional, que se suma con el espacio de Galería de Colecciones Reales, que se inaugura ahora, y la Subdirección General de Museos Estatales con el Museo Nacional de Antropología. ¿Qué es lo que llevo haciendo desde 2020? Formo a los equipos, a los profesionales. Cuando hablo de equipos me refiero a desde el personal de limpieza, seguridad, mediación, educación, los que directamente van a estar conviviendo con estas familias en el museo, y les acompañamos para que lo implementen. Y os dijo. Es que quiero darle un poquito de voz al público, ¿no? Termine. Que el Gracias. público, gracias a ti, que el público encienda sus cámaras, ¿no? Que nos podamos ver las caras, sobre todo por si hay algún comentario, alguna pregunta. Ha de ser ya, no tenemos casi tiempo. Y luego tiene que haber un minuto de despedida. Entonces, Hola. a ver si... Hola, María de Los Ángeles. Sí, no sé si se me ve o Sí. que no me veo yo. Sí, sí. Bueno, nosotros te vemos. Vale, bueno, Nosotras te vemos. me presento rápido. Yo soy psicóloga y trabajo de investigadora aquí en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Trabajo junto a Martiño Rodríguez González, que fue quien me facilitó este encuentro, porque justamente estamos haciendo un proyecto entre España, Inglaterra y Estados Unidos sobre las estrategias de prevención e intervención en salud mental y bienestar emocional en contextos educativos. Y el objetivo del proyecto es un poco ver, así rápido, las estrategias que se están implementando en estos países a nivel tanto de prevención como intervención, cuáles serían como las más efectivas o las que más están dando como mayor aceptación en estos contextos por los profesionales y demás. Y sí que me parecen estupendas todas las presentaciones. Ya luego a algunas de vosotras sí que les contactaré para pedirle información sobre estos proyectos y programas donde podemos leerlos para visibilizarlos. Y la pregunta mía iba en cuestión a que, o sea, en Madrid hubo una jornada de salud mental y asistió una compañera creo que de María, que se llama María Purificación Jaquet, del Ministerio también, explicó un poco el programa de bienestar emocional que están haciendo desde el Ministerio, con financiación hasta agosto y demás. Y sí que en esa jornada se hablaba, que es un tema de discusión que tenemos, en Madrid hay un proyecto también de incorporar el psicólogo educativo en los colegios. O sea, el tema de discusión es que a veces la formación al profesorado, todas estas estrategias súper indispensables que existen, en conocimientos que muchas veces desde la carrera no tienen, son necesarias, pero que a veces se quedan insuficientes para que eso se mantenga a lo largo del tiempo y que haya una mejor intervención a los problemas que suceden diariamente. Y se cuestionan mucho, sobre todo en España, porque en otros países sí que lo hay, que intervengan o que estén presentes otros profesionales como psicólogos y demás,
insertados directamente en el contexto educativo. Por ejemplo, el rol del psicólogo educativo en los colegios. María, necesitamos la pregunta. Es que si La no, pregunta no es podemos eso. escuchar a otra persona. Sí, la pregunta es, ¿qué creéis vosotras, además de la formación al profesorado, si las estrategias de prevención e intervención deban tener a estos profesionales insertados en los colegios de manera estructural? La haces libre, ¿no? La haces abierta para que Sí, cualquier compañera conteste. A ver. Mira, yo rápidamente te estaba escuchando y digo, sí, de acuerdo, pero formado en sistémica. ujú, Porque si no es vale, más de lo mismo. Es más sí. etiqueta, es más diagnóstico, como decía el resto de compañeras, y le paso la palabra a Marga, que creo que también. Venga, Marga, vamos allá. Es que yo iba a comentar lo mismo, que sí, pero que tiene que ser algo que tenga en cuenta todo el contexto. Y además Ujú. la prevención, por nuestra experiencia, la prevención evita conflictos. O sea, si tú empiezas la prevención y empiezas a intervenir pues desde esta mirada, empiezas a intervenir desde el inicio, eso evita, te ahorra un montón de conflictos de aula y un montón de problemas que se están dando en el contexto escolar. Entonces, claro, sí, por supuesto. Vale, gracias. Bueno, yo voy a decir algo. Yo creo que... Adelante, yo creo que no es tanto, vuelvo, no es tanto, tenemos que meter más, no, tenemos que hacer mejor, no meter más. O sea, a los profesionales que ya están dentro, que no sé qué, no, hay que darle un protagonismo a los psicólogos educativos que tienen que entrar dentro de los centros. Sí, pero como ha dicho Yolanda, modelo sistémico, sí, como dice Marga, a veces menos es más. Sí. Optimicemos lo que tenemos, vamos a ver qué fortalezas tenemos, porque tenemos muchísimas fortalezas, no es una cuestión de meter más y más y más, ¿vale? Como hacemos a veces con el currículum educativo, más, quitamos esto, ponemos esto, que no es una cuestión de puzlear, es una cuestión de hacerlo mejor. Y tenemos las herramientas, tenemos las neurociencias que dicen cómo aprenden los niños, tenemos la universidad, tenemos los profesionales, lo tenemos todo, hagámoslo bien. Esa es la cuestión. Esto, ¿puedo? Marga y María. Bueno, solo es un momentito. Es que esto que está diciendo Esther es que cuando nosotros empezamos a formar un claustro entero o una escuela, un instituto, los cogemos a todos los profesionales que trabajan, es algo que hacemos desde el principio, preguntarles como centro, como institución, ¿qué estáis haciendo ya bien? ¿Qué tenéis ya? ¿Con qué contáis ya? ¿De qué manera útil la estáis aprovechando? ¿Qué efectos está teniendo? O sea, el trabajar todo eso, el optimizar todo eso, hace que se necesiten menos cosas y hace que en menos tiempo se resuelvan más cosas y que entre ellos aprovechen más. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con Esther. Es una manera en la que nosotros empezamos a formar un centro, optimizando y que ellos vean qué es lo que ya funciona, qué es lo que hacen bien, con qué cuentan. Y luego a partir de ahí, pues el resto. Ya me María y luego la Sí, yo solamente quería aclarar que en todos los centros sostenidos con fondos públicos, en todos los de secundaria tienen un orientador y el orientador muy a menudo es psicólogo educativo, a veces es pedagogo, pero muchas veces es psicólogo. Y luego los centros de primaria depende de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en nuestra zona, en Ceuta y Melilla, también están dentro de la plantilla, digamos, de los colegios. Es verdad que en otras comunidades tienen el sistema que teníamos también en el Ministerio antiguamente, que hay unos equipos psicopedagógicos que se desplazan a los centros, digamos. Pero quiero decir que yo creo que dotación de psicólogos, en principio dentro de la figura de orientador, en parte ya están incluidos. Laura. Y coincido que otra cosa es como la eficacia, la cantidad de trabajo, el centrarnos en lo esencial, pero bueno, quiero decir que la figura no es que sea algo que no existe en los centros. Mira. ¿Puedo decir solo una cosa al hilo de esto? Sí. Es que yo creo, como yo formo a tantísimos orientadores, bueno, me imagino que como vosotras y demás,
para mí un pequeño problemilla, que no sé si se puede corregir o no, es que al final pueden intervenir poco, porque tienen que rellenar tantos informes de burocracia, tienen que hacer tantos informes para pedir una ayuda para un alumno. O sea, que para mí es un poquito perverso el decir, queremos hablar de quitar diagnósticos, de todo esto, pero resulta que para darle la ayuda a un alumno tengo que poner un diagnóstico que ni siquiera me estoy creyendo que tiene. Y me lleva tanto tiempo el hacer este tipo de cosas que al final lo que yo, desde mi experiencia, y me comentan ellos, que parte del problema es que pueden dedicarle menos tiempo a intervenir por toda esa burocracia que tienen que hacer. Yo no sé cuál es vuestra experiencia, pero yo al menos de esto es algo que me comentan bastante. Laura, y ya está. A ver. Bueno, quizás no aporta mucho, pero bueno, yo creo que las dinámicas habituales es parchear, ¿no? O sea, dar como respuesta a lo que identificamos como problema y no planificar a partir del diagnóstico, no el diagnóstico del individuo, sino el diagnóstico de la sociedad, ¿no? O sea, claro que tiene más coste, tiempo y que realmente es una tarea más farragosa, ¿no? Pero si seguimos viendo la comunidad educativa como una comunidad aislada o como una comunidad que se relaciona en sí misma, al final podemos meter profesionales sistémicos, pero si el sistema o el subsistema educativo no está dentro y conectado realmente con el sistema, ¿no? Con otros enlaces, con otras profesionales fuera de los centros, ¿no? Con entidades, con el resto del tejido en el que se enmarca la comunidad educativa, pues obviamente al final intentamos dar solución a problemáticas mucho más complejas dentro de los centros, que quizás la solución no se puede dar solo desde el centro, ¿no? Y es necesario que se establezcan vínculos y que, como comentaba la compañera, no sea tan farragoso ni tan jerárquico ni tan complejo a nivel administrativo establecer la vinculación con aquellos que están fuera, ¿no? Madre mía, qué súper interesante. Si es que acabamos de empezar, ¿os dais cuenta? Claro, es que... Estoy tan contenta de que esté aquí María y saber que el Ministerio nos está escuchando, de las compañeras invitadas que nos han contado todo esto, de los invitados, porque es un foro que está teniendo bastante público, ¿no? Que os decía, no os preocupéis que no haya público, porque luego el vídeo se ve. Bueno, pues es que hemos estado acompañadas de público. Y yo pedirle a María que corra la voz, que la Federación Española de Asociaciones de Terapeutas Familiares existe, que contamos con más de 2.000 profesionales formados en sistémica y con ganas, ¿no? Que es lo que decíais, hay que tener ganas, tenemos también la formación y fíjate la cantidad de cosas que podemos hacer por educación. Y también me quedo con esa parte de un congreso, alguien dijo un congreso de educación, ¿y por qué no? Ya está bien, ¿no? De hacer, o sea, también un congreso de educación. Yo tomo nota, yo ya sabéis que en octubre dejaré de ser presidenta de la federación, pero dejaré algo escrito para los que me precedan. Pues yo me gustaría que despidieras tú el foro, María, es importante que estés aquí con nosotras. Muchísimas gracias. Yo agradecer de nuevo, ¿no?, la invitación, la oportunidad de estar aquí, de poder haber podido escucharos a todas, porque me ha resultado interesantísimo. Me parece que es la forma, ¿no?, en que debemos afrontar los problemas y buscar las soluciones en nuestros centros y, por supuesto, en colaboración y en relación continua con las familias de nuestros alumnos y con los profesores y con todo el mundo que trabaja en los centros. Y realmente, pues, que deciros que os animo a seguir trabajando en estas experiencias, que estaría encantada de conocer alguna directamente porque me parece de verdad realmente interesante. Y bueno, y siempre aprendes muchísimo en este foro también. Deciros que me ha gustado mucho compartir este ratito con vosotras y de nuevo eso, agradecer esta oportunidad. Invitadas, ¿algún saludo final? Nada, Bueno, muchas gracias, que me ha encantado veros. Sí. que ha merecido la pena, que ha merecido la pena. Llamaremos ya. Y que bueno, en la lucha. Y a mí me ha encantado ver que andéis por ahí haciendo también cosas similares, porque a veces me siento como un poco sola diciendo, madre mía, la gente debe pensar cómo estoy. Entonces ver que hay más gente trabajando exactamente en la misma línea por más sitios y que podemos llegar a más centros, mejor. Y María, encantada de que hayas estado, de que hayas podido escuchar estas cosas que hacemos, porque a veces es que parece como un granito ahí perdido en el desierto que no llega a ningún sitio, y el que lo hayas podido escuchar, la verdad es que yo creo que es súper importante también.
como estoy con Bueno, la próxima en algún despacho, ¿no, María? Sí, claro. Vamos, yo encantada. Se ha quedado grabado, ahora sí. Gracias a todos y a todas. Gracias a Muchas todas. gracias. Buenas noches, Gracias. buenas noches.